A lo largo del presente seminario hemos recorrido diversa bibliografía actualizada que nos ha permitido visualizar que, al decir de Granda Asensio, Romero Jaramillo y Játima Macas, en el artículo El docente y la alfabetización digital en la educación del siglo XXI, desde finales del siglo pasado y en lo que va del presente, el entorno de aprendizaje se ha reestructurado significativamente debido al avance en el uso de las tecnologías digitales que atraviesa el contexto educativo. Por este motivo, se debieron implementar cambios en los planes y en esta reestructuración ha quedado en evidencia la necesidad actual de contar con profesionales de la educación capaces de innovar en sus prácticas de enseñanza, valiéndose de recursos didácticos tales como las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Incluso Maggio, en su artículo Esclerotización o salto hacia adelante, prácticas de la enseñanza en la universidad emergente de la pandemia, refiere que las prácticas de enseñanza en la universidad ya atravesaban una profunda crisis antes de la pandemia por COVID-19. No obstante, en vista al cierre de los establecimientos educativos, las universidades se vieron obligadas a dar continuidad a sus propuestas mediante la implementación abrupta de la educación bajo la modalidad a distancia a través de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, Castañeda, en Regeneremos el tejido de las relaciones educativas, señala la necesidad de replantearnos el paradigma educativo existente después de la pandemia, en proyección hacia un modelo educativo transmodal, dado el retorno presencial a las aulas y la aparición de una educación híbrida, poniendo así en tensión la lógica del sistema escolar actual, invitando a repensar las prácticas educativas. La implementación del modelo híbrido propuesto en este texto refiere a la posibilidad de potenciar relaciones educativas en la que se impliquen docentes, estudiantes, conocimiento, familias y sociedad, y de este modo propiciar mediaciones pedagógicas deseadas que potencien aprendizajes significativos. Esto implica revisar las estrategias de enseñanza del docente, los entornos de aprendizaje, los recursos didácticos propuestos y los modos de evaluar en la práctica cotidiana, contemplando los modos de ser y de aprender de los estudiantes, las condiciones de vida y para el estudio y el acceso y apropiación de los recursos tecnológicos. En esta misma línea de análisis, es interesante lo que propone el artículo Retos en la educación superior, una mirada desde la percepción de los docentes de Morales Salaza y Rodríguez Pavón, que es identificar los retos más significativos en la escuela superior en la actualidad. Como resultado, surgieron actualizar, vincular y alinear los programas educativos que ofertan las universidades con la demanda del contexto laboral. Fomentar la modalidad virtual en las universidades es otra preocupación a raíz de la cual surge la necesidad de los docentes de ser capacitados en competencias digitales, asegurando el uso y aplicación de las tecnologías en el trabajo, el ocio y la educación. En el artículo Esclerotización o salto hacia adelante de Maggio, se plantea como hipótesis un riesgo de esclerotización de la enseñanza en el sentido de que se tiende a hibridar la educación, esto es reproduciendo los entornos virtuales el modelo educativo hegemónico que domina muchas veces en la enseñanza presencial. Esto sería darle centralidad a la explicación teórica, secuenciar linealmente los contenidos, aplicar la teoría en la práctica y luego verificarlo mediante la evaluación. Incluso, en una experiencia llevada adelante, se reconoció que las materias se virtualizan, es decir, el aula virtual se convirtió en un repositorio del material de estudio, las clases sincrónicas eran netamente expositivas y teóricas, en donde difícilmente se producía la interacción con el estudiante, y mediante los trabajos asincrónicos individuales se intentaba que los alumnos aplicaran la teoría desde el terreno de lo práctico. En virtud de esta experiencia, en cuanto a la virtualización del modelo clásico hegemónico, los estudiantes interpelan a la universidad acerca de la posibilidad de que las materias que no son prácticas debieran cursarse de manera virtual. De cara a la posibilidad de que la modalidad en que se plantean las prácticas de enseñanza sea híbrida, existe el riesgo potencial de replicar las clases presenciales, contribuyendo a la reproducción del modelo didáctico clásico. Para evitar esta esclerotización de las prácticas, Maggio propone dar un salto hacia adelante y convocar a un proyecto de rediseño de las prácticas en donde se recupere la producción del conocimiento y la posibilidad de intervenir transformadoramente en la realidad. En función de esto, propone dimensiones articuladas que podrían conformar un marco prospectivo. En un primer plano se propone tomar como punto central que el conocimiento siempre está en construcción, en donde el docente no es el que expone el conocimiento, sino
que acompaña a los estudiantes en esta construcción y sirve de guía y apoyo para reconstruir el estado del arte del objeto de conocimiento. En segundo plano, entramar las propuestas con problemas sociales y culturales de la época y brindar a los estudiantes pasar por distintas instancias, es decir, que no todos tengan que hacer lo mismo, sino nutrirse de diversas experiencias. En tercer plano, se considera que toda la experiencia sea física y virtual, es decir, que todos pasen y tengan una inserción en el territorio y además que tengan que atravesar por la virtualidad. En síntesis, que las prácticas sean híbridas, pero porque suponen una experiencia holística en la que el aprendizaje que los interpele pueda desplegarse en ambos mundos. El desafío es salir de la zona de confort, de reproducir prácticas ya conocidas porque siempre se hizo así y ha funcionado, y repensar las propuestas para que impacten de manera significativa en la construcción de aprendizajes de cada estudiante y proporcione a su vez herramientas para que pueda desempeñarse a futuro como un profesional que deberá intervenir en situaciones laborales contextualizadas. Retomando el anteriormente mencionado artículo El docente y la alfabetización digital en la educación del siglo XXI, el objetivo que se proponen los autores es analizar el rol del docente en la alfabetización digital en la educación del siglo XXI, destacando la importancia y el valor que posee la formación y la capacitación sistemática de los docentes para desarrollar en ellos las competencias tecnológicas que les permitirán implementar adecuadamente las tecnologías de la información y las comunicaciones y de este modo potenciar sus prácticas de enseñanza. Aquí se torna clave el dominio de las tecnologías digitales educativas para edificar el proceso de enseñanza y aprendizaje, caracterizado por la variedad de recursos didácticos mediante los cuales poder propiciar ambientes de trabajo colaborativos y cooperativos, la autonomía del aprendiz y la flexibilidad en la construcción de nuevos conocimientos. A lo largo del artículo se evidencia el planteo de los autores en cuanto a poner el foco en la formación de los docentes de manera competente, con innovación, con conocimientos científicos, metodológicos y tecnológicos. Por tal motivo, dentro de las competencias docentes cobran singular importancia las competencias tecnológicas. En el contexto educativo, un docente se considera competente desde el punto de vista tecnológico cuando es capaz de dominar ciertos aspectos a la hora de incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones al desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y resolver problemas educativos y del entorno. Estos aspectos son gestión de la información, comunicación, creación de contenido, protección y aseguramiento de la información y resolución de problemas teóricos y técnicos. Asimismo, advierten que en ocasiones se observan resistencias por parte de los docentes en torno a la cuestión de incorporar recursos digitales que permitan innovar en sus prácticas pedagógicas, refiriendo que puede deberse a incertidumbre, desidia o falta de conocimiento sobre las ventajas de su empleo. Respecto a los desafíos para la alfabetización digital del estudiante, enfatizan la existencia de factores de riesgo en las instituciones educativas que ponen en jaque la implementación de actividades de innovación tecnológica. Entre estos factores están la falta de infraestructura adecuada, de herramientas digitales, de profesionales especializados en tecnología insuficiente y desactualizada, capacitación tecnológica de los docentes y el costo de acceso a Internet. A su vez, considera que existe una desigualdad en el plano tecnológico entre los países pobres y desarrollados que ocasiona la baja calidad de la enseñanza. El artículo Desafíos para la enseñanza universitaria en los escenarios digitales contemporáneos, aporte desde la investigación de Carolina Lyon y Mariana Maggio, presenta avances interpretativos de una investigación acerca de las prácticas de enseñanza en ambiente de alta disposición tecnológica. Plantean que los escenarios culturales contemporáneos exigen estrategias inmersivas, creativas y originales, que inspiran una clase distinta para sujetos que han cambiado. En tiempo de supremacía de lo digital, encontramos una comprensión hacia aprendizajes emergentes que requiere alterar la secuencia lineal progresiva, el espacio del aula y el tiempo pedagógico. Para llevar adelante esta investigación, las autoras se interpelaron acerca de las prácticas de enseñanza llevadas a cabo por colectivos docentes que buscan construir modos originales y creativos de articular las tecnologías con la enseñanza. En ellos, la ruptura de la clase tradicional implica algún tipo de evolución. Estas alteraciones están buscando específicamente ir más allá de la explicación y aplicación como centro de la clase,
También implican la expresión de una posición en la que la práctica constructiva de la enseñanza como tal busca conocimiento original en lugar de dedicar su tiempo a la enseñanza del estado del arte. Las autoras señalan que en esta ruptura hay decisiones que van desde el rediseño del espacio educativo hasta la alteración que intentan y logran romper la secuencia lineal progresiva, explicación, aplicación, verificación, que tiñen las prácticas de enseñanza en la universidad. Un concepto relevante que se pone en juego en el plano educativo con la incorporación de las TICs y abordado desde el artículo Evolución histórica del desarrollo de habilidades infotecnológicas en la educación primaria de Reyes Galardi y Estrada Silveira es el de habilidades infotecnológicas. La gestión de la información se ha potenciado por la infotecnología, la cual es entendida como conocimiento y aplicación de herramientas de navegación en la web para la búsqueda, la revisión, el procesamiento y la reelaboración de la información en formato digital. Para estos autores, la innovación pedagógica no requiere de un docente tecnólogo, sino de un mediador que oriente en la búsqueda de información utilizando la infotecnología, lo que permite activar los procesos lógicos de pensamiento y propiciar la argumentación, favoreciendo la apropiación de los conocimientos con un enfoque integral en la solución de problemas. La aparición de las herramientas tecnológicas en el aula necesariamente reformula la forma de concebir el acto educativo, la dinámica de enseñanza y de aprendizaje. Esto implica articular de manera efectiva los contenidos a trabajar con la impronta didáctica y los recursos a utilizar para su enseñanza y para la evaluación. Una propuesta interesante puede leerse en el artículo Revisión sistemática sobre la evaluación de propuestas de gamificación en 7 disciplinas educativas de Prieto, dado que este tipo de recurso puede plantear una alternativa a las estrategias de evaluación tradicionales del aula, dado que es mejor valorada por el alumnado y mejor percibida por los docentes respecto a la motivación del alumnado, su rendimiento, interés, capacidad de atención. Para concluir, los puntos expuestos por los autores son muy interesantes y claramente dejan en evidencia la realidad actual que atraviesa el sistema educativo en torno a la necesidad de incorporar las TICs para innovar en la práctica docente, respondiendo a su vez a los nuevos requerimientos en los perfiles y competencias profesionales que las entidades laborales demandan de los egresados del nivel superior. Ello torna imprescindible contar con personal docente especializado y capacitado en tecnologías digitales. Para ello, de aquí en adelante se debe poner el foco en los procesos de formación docente y en la capacitación permanente y continua de todos los educadores. Es que frente a los avances tecnológicos que atraviesan nuestra cotidianidad social como educadores, nos surge cada vez más capacitarnos y profesionalizar nuestras prácticas educativas en torno a las nuevas TICs, a fin de ser profesionales de la educación competentes desde el punto de vista tecnológico. Más allá de las adversidades señaladas por los autores, es sumamente enriquecedor innovar y ofrecer nuevas propuestas de aprendizaje a nuestros estudiantes, que impliquen el uso de las TICs con un sentido pedagógico que habiliten la construcción de nuevos saberes con los recursos que contemos. De esta manera nos acercamos cada vez más a la realidad en la que estamos situados. Muchas gracias.